Y a 18 días de las elecciones, ya la presencia de Eduardo Botinelli, director de Factum, se vuelve como cada vez más, digamos, con más expectativa. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Muy bien. Bueno, tenemos nuevos datos, lo que surge después del debate. Pero antes vamos a hablar de otras cosas, Sí. ¿no? De cómo Bueno, se hizo, de qué es lo que vamos a ir viendo. exactamente. Bueno, primero justamente la encuesta nacional Factum del mes de octubre comenzó al otro día del debate, el relevamiento de la información, es decir, fue del 2 de octubre hasta el día de ayer, al 8 de octubre. Es decir, es absolutamente reciente. Fue el plazo que llevó el relevamiento de datos. Es una encuesta de telefónica, telefonía fija y telefonía celular, 502 casos de cada una de las técnicas, es decir, el total son 1.004 casos, lo que implica que para el total de la muestra tenemos un margen de error de más o menos 3,2%. Y bueno, es representativa de todo el país, urbano y rural, de personas en condiciones de votar el próximo 27 de octubre. Esa es, digamos, la ficha técnica básica, que después está la ficha completa que va a estar en el sitio web de Factum. Y eso es la encuesta, digamos. Lo que refleja justamente es el impacto inicial, si es que hubo, del debate, ¿no? Lo que sucedió los días posteriores al debate en términos de estimación de voto de la población. Bien, antes de divulgar los datos de la estimación de voto puntualmente, ¿hay alguna precisión técnica que nos permite aproximarnos que Factum suele hacer o se propone hacer en este caso? Sí, el primer gráfico que vamos a ver tiene que ver con el nivel de decisión del voto que tiene la gente, es decir, cuántas personas tienen lo que llamamos un voto fuerte o un voto débil. Del lado derecho, digamos, tenemos la torta resumen, digamos, el 90% del electorado tiene un voto fuerte hacia la opción que elige. Hay un 10% que elige una opción, se manifiesta en una opción, pero con cierto grado de debilidad. ¿Qué implica esto? Bueno, del lado izquierdo tenemos una apertura mayor, es decir, bueno, el voto muy fuerte, bastante fuerte, algo débil, bastante débil y muy débil. Bueno, ¿qué implica esto? Implica que cuando nosotros preguntamos a las personas cuál sería su opción en caso de haber elecciones de Parlamento en la fecha que realizamos la encuesta, ¿cuál elegiría? Pero además nosotros hacemos todo un conjunto de preguntas en los cuales vamos presentando distintas posibilidades y en esas posibilidades hay un conjunto de personas, que es la enorme mayoría, el 90%, que elige siempre hacia el mismo lado, siempre al mismo partido o por lo menos nunca elige a otro. Bueno, el área de disputa que nosotros tenemos más o menos establecida, que es del 14%, es todo el voto débil que tenemos del 10% y sumado además los que tienen algo fuerte. ¿Qué quiere decir algo fuerte? Que no siempre elige al mismo partido en todas las posibilidades que vamos testeando. En términos personales, en términos de pertenencia, en términos de escenarios binarios, en términos de partidos políticos. Entonces, lo primero que tenemos entonces es, hay un 90% de la población que tiene un voto fuerte. Ahora, el área de captura... Fuerte y decidido. Y claro, el voto fuerte tiende a ser decidido. Ajá. El decidido es el 85% que tiene muy fuerte. Es decir, que bajo ninguna circunstancia cambia la elección que tiene. Bien, por eso esa diferencia. 85% del electorado sabe que va a votar y no lo cambia el 27%. Exactamente, ¿no? Ahora, hay un 14% que efectivamente sí tiene algunas dudas. Es decir, en función de escenarios distintos, de posicionamientos distintos, puede variar. No hacia cualquier lado. En general tiende a haber un espectro sobre el que las personas eligen. Cierta coherencia podría decirse, Sí, saliendo de lo numérico. sí, ¿no? Efectivamente. Pero es importante porque lo que nosotros vamos a presentar es la estimación de voto, que es cómo se comportaría la población en caso de elecciones nacionales, sin indecisos. ¿Bien? Es decir, nosotros ya estimamos el comportamiento, que es algo que se hace habitualmente la semana previa a las elecciones y que nosotros lo que hicimos fue durante todo el año presentarlo de esta forma para que no haya, para tener presente cómo sería efectivamente el comportamiento de la población un día de elecciones y no, digamos, el grado de no contesta o de voto oculto
que durante todo un periodo justamente se manifiesta oculto, es decir, no se manifiesta, pero que el día de las elecciones se va a manifestar. Entonces, el dato específico de la estimación de votos, que es en el siguiente gráfico que tenemos, Sí. muestra el escenario ahora, como si... ahora es verdadero. Faltan los platillos en este momento en TV Ciudad, pero podemos Ahora ir lo está viéndolo. esperando toda la gente. Exactamente. Ahí está. Ahí está, Bien. ya lo pusieron, no te dejaron ni la sorpresa. Ese escenario lo que muestra es cómo sería el comportamiento un día de elecciones. ¿Bien? Eso responde a una estimación del voto que nosotros hacemos en función de 21 variables, como comentaba anteriormente, pero que tiene una pregunta base. Y la pregunta base es, el próximo domingo, el domingo 27 de octubre, se realizarán las elecciones de presidente y parlamento. ¿A qué partido político y fórmula presidencial votaría? A esa pregunta, solamente el 4% no nos contesta. Ajá. ¿No? Es decir, cuando se habla del volumen de indecisos o demás, bueno, a esa pregunta, que es la pregunta base que nosotros utilizamos, solamente el 4% no contesta. El resultado que nosotros presentamos es estimando el comportamiento de ese 4% que no contesta en función de 21 variables adicionales. Bueno, eso nos da este resultado de 38% el Frente Amplio, 27% el Partido Nacional, 16% el Partido Colorado, 10% Cabildo Abierto, 2% el Partido de la Gente, 2% el Partido Independiente, 1% la Unidad Popular, 2% el PERI y 1% el Partido Verde Animalista. Nos queda un 2% del voto en blanco anulados y a otros partidos. La suma da 101, pasó lo mismo la vez anterior, Sí. es un efecto de los redondeos. En este caso lo que sucede es que la suma de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que si sumamos los números enteros da 26%, en realidad es 25%. Es decir, los decimales lo que hacen es redondear la suma de los dos en 26 cuando la suma efectiva con decimales es 25. Claro. ¿Ah? Es relativamente accesorio, pero es importante la aclaración. Bien, acá hay diferencias con respecto a lo que se pasó, en lo que ustedes plantearon en la última encuesta de agosto. ¿Marca tendencia? Bien, primero vamos a ver el Por nivel de partido. decisión Por por partido. Bien. ¿Ah? Es decir, cuál es en esto que hablamos, cuál es el voto firme y el voto débil que tiene Sí. el conjunto de la población, bueno, cómo se divide en cada uno de los partidos. Bien, Ahí están las gráficas. en el siguiente gráfico, exactamente ahí lo que tenemos es cómo del 38% del Frente Amplio, el 37% es un voto fuerte. Es decir, hay 1% que manifiesta o se inclinaría hacia el Frente Amplio, pero que tiene cierta debilidad ese voto. El Partido Nacional es 25% fuerte y 2% débil. En el caso del Partido Colorado es 14% fuerte y 2% débil. Cabildo Abierto tiene 9% fuerte y 1% débil. El Partido de la Gente y el Partido Independiente tienen 1 y 1. Ajá. Y finalmente el voto en blanco, anulado y a otros partidos es 4% fuerte y 2% débil. Digamos, Ahí- ustedes repartieron ese 14% de gente que estaba con voto. Sí, tenía algún ¿Alguna grado. duda? Exactamente. Lo reparten de Está esa manera. ahí. Bueno, ahí lo que nosotros vemos entonces es que cada vez hay más voto fuerte a cada una de las opciones. Es decir, va cayendo quienes eligen en forma débil a Bien. una de las opciones. Esa es la evolución que se empieza a observar. Exactamente. El otro dato es que Cabildo Abierto hoy tiene un nivel de voto fuerte más fuerte, valga la redundancia, que la intención de voto, la estimación de voto completa que tenía en la edición anterior. Ajá. Es decir, solidifica el voto no solamente en términos de lo que ya tenía, sino además creciendo en algo fuerte, sólido. Venía de marcar 8 en la Ocho. Venía de anterior marcar edición. 8, exactamente. Ahora, 9 fuerte. 9 fuerte, ¿no? Es decir, solidifica su posición electoral. Por encima de ese 9 fuerte está el 1 débil de Cabildo Abierto. Exactamente. Podría crecer un poquito más. Sí, claro, todavía hay margen de crecimiento. Cualquier crecimiento en esta forma que estamos presentando, para cualquier lado, implica caída de otros. Claro. ¿No? Es decir, no es que salen de una bolsa de gente sin decisión, sino en este caso, cualquier movimiento implica un movimiento en sentido opuesto de otra Bien. alternativa. Bien.
Entonces ahora sí podemos ver lo que es la evolución de la estimación de voto, que es cómo se ha movido en el último año la estimación de voto a cada uno de los partidos. Y acá tenemos algunas tendencias de largo plazo y unas más de corto plazo. De largo plazo podemos ver la del Frente Amplio, que a lo largo de todo el año ha oscilado entre el 37 y el 40%. El nivel más bajo que se registra es del 34%, que es de fin del año pasado. Durante todo este año estuvo oscilando en el mismo nivel. Llegó a estar en el 40% en marzo y luego ha oscilado entre el 37 y el 39%. ¿no? Es decir, ahora se ubica en el punto medio, claro, digamos, de esa banda de flotación que ha tenido a lo largo de todo el año. Pierde un punto con respecto a la medición anterior. Exactamente. Eso es otro elemento importante. Pierde un punto con respecto a la medición anterior, está dentro del margen de error. Ajá. ¿no? Es decir, siempre nosotros tenemos que mirar el número frío, digamos, el movimiento con respecto al anterior, pero sobre todo las tendencias. Claro. Y ahí, en las tendencias, es cuando nosotros podemos efectivamente marcar, hay una caída o no, o si el movimiento es muy brusco, es decir, si está por afuera de los 3 puntos, Bien, o 2 puntos, en el caso de Cabildo Abierto, efectivamente, un movimiento de 2 puntos está fuera del margen de error. O sea que acá no sería una tendencia decreciente, digamos. No. Sería una cierta estabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque ha oscilado en ese rango. bien. ¿no? La incógnita que tenemos es siempre, nos falta la encuesta siguiente, que es la que nos marca efectivamente si este pequeño punto que pierde es simplemente una oscilación de muestra, si es un inicio de una caída o una oscilación más como las que ha tenido en otros momentos. En el caso del Partido Nacional, si hacemos la mirada a largo plazo, hasta las elecciones internas osciló entre el 29 y el 32%. Y después de las elecciones internas tuvo una caída, ahí sí efectivamente una caída, porque fueron 4 puntos porcentuales entre mayo y julio, es decir, fuera del margen de error. Y ahora, después de haber registrado 2 veces el 26%, ahora registra un 27%, también dentro del margen de error. Podemos decir que también, luego de las elecciones internas, se ha estabilizado en un nivel de votación del 26-27%. Sigue por debajo, Eduardo, de su nivel preinternas, pero en este caso tiene el mejor registro post-internas, en la comparación con el propio Partido Nacional. Exactamente, exactamente. Luego tenemos el Partido Colorado. El Partido Colorado, fuera de la gráfica, si nosotros tuviéramos una gráfica más larga, la tenemos, pero es demasiado larga, si miramos lo que pasaba a inicios del año pasado, el Partido Colorado estaba en niveles de 6-7%. Durante todo el segundo semestre del año pasado, tuvo un crecimiento que lo ubicó en el entorno del 16%, que mantuvo hasta el mes de marzo, donde tuvo una pequeña caída al 14%, que coincide con la aparición de Manini en escena, y que luego, ya llegando a las internas, estuvo en el 15%. Luego de las internas, el Partido Colorado tiene un crecimiento que pasa del 15 al 19%, y la encuesta que presentamos aquí el mes pasado mostraba un punto de caída de Talvi y teníamos esta incógnita. Bueno, ese punto que cae, ¿es un movimiento de muestra o es un elemento tendencial? Bueno, teniendo esta segunda encuesta, lo que vemos es que efectivamente es un movimiento tendencial. Es decir, ese crecimiento que tuvo después de las internas lo empieza a perder lentamente en las 2 mediciones siguientes, pasando del 19% en el mes de julio-agosto, 18% en agosto-septiembre, 16% en octubre. Es decir, efectivamente hay una caída del Partido Colorado después de las elecciones internas, ¿no? Es decir, después del crecimiento que tuvo a la salida de las elecciones internas. Bien. Y un movimiento, digamos, complementario tiene Cabildo Abierto. Mientras el Partido Colorado caía, aparecía Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tuvo un proceso de crecimiento sostenido del 6 al 7 y al 9% a lo largo del periodo de internas y post-internas. Se había estabilizado en la medición anterior y ahora tiene otro pequeño crecimiento que lo ubica en el 10%. Si nosotros trazamos una línea de tendencia de Cabildo Abierto, es un proceso ascendente desde su creación hasta ahora, que ha tenido pequeñas oscilaciones o valles, pero que la tendencia es creciente. Y luego tenemos
dos movimientos que van de la mano y que no tienen vinculación entre sí, que son el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que desde fines del año pasado hasta ahora se han movido en forma paralela en una caída sistemática, que los ubica en el 2% ya consolidados en este número, por lo menos en las últimas 3, 4 mediciones, en los mismos números, en los mismos valores. Y luego tenemos el caso de Unidad Popular, que durante 2 años estuvo en el 2% y hace 5 mediciones que se ubica en el 1%. Ajá. Es decir, si bien son márgenes pequeños y están dentro del margen de error y todas las salvedades que hacemos, es algo que se repite. Y cuando se repite sistemáticamente, implica que probablemente haya habido un pequeño cambio donde la Unidad Popular estaba mejor posicionada hace 1 año y medio hacia atrás que lo que está hoy. Bien. También es verdad, hay una fragmentación mucho mayor de partidos participando. Sí, ustedes miden 2 partidos más, de hecho no mencionados todavía. El Sí. PERI, Ecologista Radical Intransigente, y el Partido Verde Animalista. Exactamente. El PERI registra 2 puntos. Esto también tenemos que ver si es un movimiento de muestra o efectivamente consolida un crecimiento. Por encima de Unidad Popular en este momento. En este momento sí. Esto Entendemos. con todos los Exacto. alfileres que hay que colgar esto, ¿no? Porque Sí. efectivamente estamos hablando de valores menores, que oscilaciones pequeñas en cantidad de casos pueden mover el resultado. Pero efectivamente el PERI aparece más fuerte por lo menos que lo que estaba hace 5 años. Y el Partido Verde Animalista ratifica por lo menos estar cercano al 1% después de desde su creación. Es decir, es un fenómeno que se ha ubicado persistentemente en el entorno del 1%. Pensando fundamentalmente en el Partido de la Gente y el Independiente, con 2 puntos, lo que marcan hoy no alcanza para acceder al Senado, sí a la Cámara Baja. En estos momentos no. Lo que hay que ver es efectivamente si hay un movimiento ascendente, digamos, cercano al 3%, que efectivamente los pueda colocar dentro de la Cámara de Senadores. Bien, y si tomamos el cambio con respecto a lo que fueron, lo que es el resultado, lo que fue el resultado de las elecciones nacionales de hace 4 años. 5, Casi. ¿Qué diferencias hay con esto, con estos resultados? Bueno, acá tenemos una comparación que es interesante. Primero, que comparamos elecciones contra la encuesta, porque nosotros en la encuesta justamente estamos estimando el comportamiento como si hubiese elecciones. Es decir, como si estuviéramos frente a un escrutinio. Obviamente con todas las salvedades del margen de error, de las limitaciones que tiene la técnica, pero tratamos de aproximarnos a eso. Aproximándonos a eso, lo que tenemos es una diferencia importante en el registro del voto que podría tener el Frente Amplio con respecto a lo que tuvo en las elecciones pasadas. Si vemos el gráfico, la parte amarilla viene a ser el Frente Amplio, pasa del 48% que votó en las elecciones pasadas a un 38% actual. Es decir, de estimación de voto, ¿no? Es decir, hoy estaría 10 puntos por debajo de lo que votó en las elecciones anteriores. El Partido Nacional también estaría por debajo de lo que votó en las elecciones anteriores, 4 puntos por debajo, y el Partido Colorado estaría por encima, 3 puntos por encima de lo que votó en las elecciones anteriores. Pero el conjunto de los partidos tradicionales se ubica en un nivel muy similar a lo que votó en las elecciones pasadas, 1 punto por debajo. 43-44 Exactamente. de la suma de blancos y colorados en estos 5 años. Exactamente. Pero si lo comparamos con lo que pasó en el 2009, el nivel es muy similar también. Recordemos que votó el 46% la suma de blancos y colorados en el 2009. Es decir, la suma de Partido Nacional y Partido Colorado se mantiene muy estable en los últimos 10 años. ¿Bien? Y si tomamos la anterior también. Si tomamos la del 2004, también es muy similar. Es decir, el bloque de los partidos tradicionales, fundacionales, está en niveles muy similares. ¿Cuál es la diferencia de esos 10 puntos que pierde el Frente Amplio? No es que se trasladen directamente, pero es el fenómeno que se produce, es que hay un crecimiento de los otros partidos. Otras opciones, ¿no? Es decir, nuevas opciones. Nuevas opciones. La mitad de eso, más de la mitad, es Cabildo Abierto, pero después tenemos una fragmentación con partidos nuevos, el caso del Partido de la Gente, el caso del Partido Verde Animalista, de partidos menores
que han crecido, como el PERI, de partidos ya con una tradición como Unidad Popular, pero todas esas opciones hoy suman el 19%. La suma de estos partidos, de estas opciones, donde está el voto en blanco, anulado también acá adentro, y los estoy omitiendo, pero no debería, el Partido Digital y el Partido de Trabajadores suman decimales menores, pero también suman a estas opciones, es decir, muestran que el escenario hoy es mucho más diverso, mucho más fragmentado en términos de partidos, y que el bloque tradicional no representa hoy o no capta hoy lo que el Frente Amplio perdió. No estoy diciendo que el traslado de votos, digamos que el crecimiento de las otras opciones venga del Frente Amplio, claro, y que los partidos tradicionales no captaron nada, sino que hay un conjunto de electorado que se ha movido y que lo que termina resultando es como si no se hubiese movido los partidos tradicionales, como que quien perdió es el Frente Amplio y quien ganó fueron las otras opciones. No es lo que se dio, pero es lo que parece si uno mirara simplemente los números, ¿no? Bien, Eduardo, cuando te presentamos, subrayamos especialmente que esta era la primera encuesta realizada luego del debate de la semana pasada. Los movimientos que recién repasamos, fundamentalmente en la intención de voto del Frente Amplio y el Partido Nacional, cuyos candidatos debatieron, ¿dan para sacar alguna conclusión a eventuales efectos de ese intercambio? Digamos, la principal conclusión es un poco lo que hablamos cuando se anunció, el día que se anunció que era el 1 de octubre, que estábamos acá, sí, el día del debate también, es decir, el debate es muy importante, es enriquecedor, pero no era un elemento trascendente, salvo que se produjera un hecho muy fuerte a favor o en contra de alguno. Eso no sucedió y lo que vemos es que efectivamente no hubo un movimiento relevante en términos de estimación de voto entre los que debatieron. Salvo, en el caso del Partido Colorado, capaz que afectó. Bueno, justamente el movimiento más grande se dio entre quienes no debatieron. Y efectivamente, el Partido Colorado viene en un proceso donde se juntan varios factores. Hay un realineamiento político, hay una salida de escena, hay un debate entre dos personas y un posicionamiento de reivindicación de la posición de Talvi para debatir, y hay un desgaste también que se da de la figura, que tiene que ver también con la aparición de otros fenómenos. Entonces, son muchos factores que se suman y que el debate es uno más, que efectivamente la figura del candidato oficialista y quien termina siendo, por el propio debate, pero también estos números también ratifican, el líder de la oposición, claro, que va a competir en la segunda vuelta, tiene una afectación sobre las posibilidades de un tercero, ¿no? Sin dudas. Y también el movimiento ascendente que está teniendo Manini, que afecta al Partido Colorado. Claro. Todavía no sabemos cómo puede llegar a influir, porque bueno, fue más reciente, la, pienso, aparición de los restos de Gerardo Bleier, ¿no? Bueno, en el caso, que eso es un tema que apunta o que se le ha consultado especialmente a Manini como en su desempeño como excomandante jefe del ejército, ¿no? Sí, no creo que eso tenga un efecto electoral, no, por cómo se está moviendo hoy el electorado. Es un tema muy sensible para mucha gente, muy delicado en muchos sentidos, y hay que tener también cuidado y respeto por eso. Pero también hay que entender que no todo el mundo le mueve de la misma forma a esto, ¿no? Y que hay gente a la que por supuesto le mueve muchísimo y remueve mucho, y hay otra que es más ajena. Y en eso la incidencia que puede tener en el voto de las personas no parece ser un tema que mueva sustancialmente en volumen de gente lo que ya existe, digamos, claro, lo que ya hoy estamos registrando. Bien, ya que estamos en el capítulo de los apuntes finales, ¿hay algo de este escenario que hoy estamos repasando a través de la última encuesta de Factum que te llame particularmente la atención o que merezca algún comentario especial? No, a ver, algunos que ya vinimos haciendo en las distintas presentaciones y otros que terminan de consolidarse. Es decir, claramente vamos a una segunda vuelta, es decir, la excepción claramente en este sistema es que no haya habido segunda vuelta. Se aleja cada vez más la posibilidad de que algún partido pueda llegar a tener mayoría parlamentaria.
a medida que nos acercamos a las elecciones y que las barreras están bastante lejos, parece poco probable que algún partido llegue a la mayoría parlamentaria. Básicamente sería el Frente Amplio y hoy está bastante lejos. Sí sería el partido más votado, el Frente Amplio, pero con un nivel de votación bastante por debajo de lo que registró en 2014. Sí. Esto no quiere decir que vote 10 puntos menos, que es lo que estamos registrando hoy. Sí que va a votar probablemente por debajo de lo que fue en 2014. Se consolida la figura de Lacalle Pou como el candidato desafiante de Daniel Martínez en una segunda vuelta. En algún momento estuvo, por lo menos, a abrir un signo de interrogación de qué podía pasar cuando el primer movimiento post-internas. Esa incógnita se ha ido despejando claramente en el último tiempo y esta última encuesta termina de despejar, por lo menos si no pasa nada extraño. Y sí que vamos camino a un Parlamento mucho más fragmentado, con una participación de nuevos actores, no solamente en términos de nombres de partidos, sino en perfiles de partidos y en perfiles de personas que van a ocupar un puesto en el Parlamento y en la política. Y esto, a su vez, lleva al último apunte que es trascendente, que más allá de la encuesta y del resultado final que se dé en la elección es la gobernabilidad. Es decir, gane quien gane, cómo va a gobernar con un Parlamento más fragmentado, sin mayorías parlamentarias propias y justamente con actores nuevos en la política. Claro, el hecho de que no esté la posibilidad cierta que, o por lo menos según las estimaciones que tenemos hasta el momento, que el Frente Amplio pueda llegar a ganar, o un partido pueda llegar a ganar en primera vuelta, hace que la ciudadanía perciba con más claridad que puede votar en esta elección al Parlamento. Sí, ¿no? sí. Porque antes, hasta la elección pasada, se tenía como mucho más presente de la posibilidad de saltearse y que ya quede conformado hasta la presidencia inclusive, Sí, ¿no? sí, se había hiperpresidencializado la elección, digamos. Claro, ¿no? Y que el resultado del 2004 ayudó a eso, porque al no haber segunda vuelta en el 2004, en el 99 era la primera que se llevaba adelante y claramente era presidencialista, digamos, la elección. 2004 remarcó eso porque además no hubo segunda vuelta. En el 2009 venía con el lastre del 2004. La anterior fue la primera en donde, al discutirse la mayoría parlamentaria, había un atisbo de atención al asunto. Sí, porque en un momento parecía que el Frente Amplio no la iba a conseguir. Exactamente. Entonces eso abría el juego a otras posibilidades. Exactamente. Finalmente no ocurrió eso. Finalmente no ocurrió. 2014. En 2014. Y en esta, que parece un escenario bastante más complejo, esto está mucho más presente, ¿no? El mirar el Parlamento está mucho más presente, sí. Eduardo, gracias por la visita, por divulgar lógicamente la encuesta. Y en general siempre después de la divulgación hay otros trabajos interesantes que también pasan por números, así que en la próxima comparecencia de Factum aquí esperamos todo lo demás que también es interesante. Exactamente.